Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan sorprendente. Soy Mariana, tengo 23 años y estoy casada con Charlotte. Al principio, todo en nuestra relación era tranquilo, pero con el tiempo, la monotonía se hizo presente. Charlotte lucía agotado en su trabajo en el súper, y su cansancio se reflejaba en nuestra relación, incluso en la falta de afecto hacia mí. A pesar de sentir un vacío, intentaba ignorarlo. Cuando finalmente se fue de viaje, pensé que sería la oportunidad perfecta para avivar la llama, pero en lugar de algo íntimo, propuso ir de vacaciones a la casa de campo de mi tío. Mi tío, un hombre mayor, siempre ha sido muy cercano a la familia. A pesar de su fuerza y carisma, nunca imaginé que ese viaje cambiaría mi vida. Sofía, así se llama mi tío, tiene 56 años, es imponente y transmite respeto sin decir una palabra. Desde que mi tía se fue, ha estado solo y parece haberse acostumbrado. Durante la cena, Sofía me miraba fijamente y me hacía sentir especial. Comencé a apreciar sus gestos afectuosos y su atención. En un momento en la cocina, su cercanía hizo que mi piel se erizara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, todo cambió. Entendí que estaba sintiendo algo por él, algo inesperado que me hizo cuestionar muchas cosas. A pesar de todo, cada día mis pensamientos se enfocaban más en Sofía. Cada palabra, cada mirada, cada gesto suyo provocaba algo especial en mí. Mientras lo esperaba, ansiaba platicar con él y que se fijara en mí. Sin embargo, Charlotte parecía desconectado de su entorno. Pasaba todo el día viendo la tele, descansando o enganchado a su celular. Durante mis vacaciones, en medio de mi proceso de transformación, él solo quería descansar. Esa tarde, decidí ayudar a Sofía a ordenar el garaje. El lugar era amplio, lleno de herramientas y con olor a madera que traía recuerdos familiares. Mientras acomodábamos unas cajas, Sofía agradeció mi compañía. Me dijo que le gustaba verme moverme por la casa, que tenía una energía especial. Sus palabras me impactaron. Aquel elogio sencillo encerraba un significado profundo. Sentí como mi rostro se sonrojaba y, sin poder explicarlo, solo le respondí con una sonrisa. Esa noche, cuando todos descansaban, salí por agua y encontré a Sofía en el balcón, fumando un cigarro. Me invitó a sentarme a su lado. Sentí una calma inexplicable. De repente, me preguntó, Mariana, ¿eres feliz en este momento? Su pregunta me tomó por sorpresa. Aunque esperaba una respuesta positiva, no estaba segura. Sofía parecía leer más allá de las palabras. Mi corazón latía fuerte. Decidí seguir adelante, sabiendo que algo estaba despertando en mí. Comencé a sentir una dualidad entre mi papel de esposa entregada a Charlotte y mis pensamientos cada vez más enfocados en Sofía. La intensidad de los momentos juntos crecía. Cada gesto cargado de significado provocaba una reacción en mi cuerpo. Mientras Charlotte pescaba con amigos, yo estaba en casa con Sofía. Su cercanía aceleraba mi corazón. Qué delicadas son tus manos, destacó, apretando mi garganta y forzándome a tragar. El intercambio de mensajes fue rápido, pero dejó una marca profunda en mí. Intenté cambiar el ambiente, pero fracasé. Quedé totalmente cautivado por su presencia. Más tarde, al preparar la cena, me di cuenta de que estaba justo detrás de mí. Al sentir su cercanía, mi cuerpo se crispó y comencé a dudar de mis sentimientos. Con una voz ruda y profunda, susurró, ¿te das cuenta de la situación que está surgiendo entre nosotros? No respondí. Opté por cerrar los ojos, sintiendo la intensa energía que fluía entre nosotros. Era un juego peligroso, una línea que no debíamos cruzar, pero era imposible no prestarle atención. Mientras enjabonaba los platos, mis manos temblaban. Mis latidos se aceleraban. Mi mente luchaba entre la responsabilidad y la atracción. Cada conversación con Sofía me hacía reflexionar sobre mi relación y los sentimientos descuidados. Esa noche se grabó en mi memoria de forma inesperada. Los eventos se desarrollaron con una armonía desconcertante, como si el universo conspirara en mi contra. Después de cenar, Charlotte salió a dar un paseo, su forma de desconectar. A pesar de que tenía planeado irme, dudé en hacerlo. En casa, Juan y yo nos encontramos solos, envueltos en una calma que parecía especial. Viendo una película en la sala, nuestras manos se rozaban ocasionalmente, generando una conexión palpable. Sentía una opresión en el pecho, como si algo estuviera por suceder y no supiera cómo reaccionar. Al cruzar miradas,
surgieron emociones que no podía ignorar. La tensión entre nosotros era evidente, era cuestión de tiempo para ver quién daría el primer paso. Inclinándose hacia adelante, soltó un suspiro y confesó que cada gesto de cariño implicaba un deseo callado por algo más. Aunque sabía que estaba cruzando una línea, no me inquietaba. Una atracción me obligaba a replantear mi relación y mis sentimientos. Al avanzar, sentí que superaba un límite emocional del que quizás no podría retroceder. La incertidumbre desapareció, solo quedaba liberar las emociones reprimidas. Desde esa noche, todo cambió. Nuestra relación se fortaleció sutilmente, como una fuerza silenciosa pero segura en nuestro vínculo, imperceptible para los demás. A lo largo del día, tratábamos de actuar con naturalidad, como si todo fluyera sin problemas, aunque se sentía una tensión en el aire, una resignación silenciosa de que estábamos involucrados en algo importante, algo que ya no podíamos ignorar. Teníamos breves encuentros durante el día. Nuestras miradas se cruzaban constantemente. Nuestras conversaciones estaban llenas de insinuaciones. Cuando estaba a solas, me permitía reflexionar sobre mis emociones y lo que realmente quería. Juan y yo nos volvíamos cómplices, como si compartiéramos algo incomprensible para los demás. De vez en cuando nos encontrábamos por casualidad y el roce de sus manos, aunque sutil, parecía encenderme por completo. En cada instante, era consciente de que estaba siguiendo un camino sin retorno. Lo peor de todo era que no quería dar marcha atrás. Recuerdo una tarde en la que, mientras Charlotte se relajaba, Juan me invitó a salir al balcón. El calor intenso se dejaba sentir mientras una brisa suave creaba un ambiente acogedor. Guardamos silencio un rato, contemplando la puesta de sol en el horizonte. Comprendía sus pensamientos y estaba de acuerdo con ellos. Era imposible ignorar la situación que se estaba gestando entre nosotros. Al final, con un tono apenas audible, dijo: «No quiero que esto termine, Mariana». Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería admitir la incapacidad de seguir adelante reconociendo un error en mi camino. Sin embargo, la otra parte, más decidida que nunca, sabía que sería inútil detenerse en ese momento. Nuestras conversaciones empezaron a adentrarse en temas más complejos. Hablábamos de nuestras dudas, decepciones e incluso de los deseos guardados que nunca habíamos compartido con nadie. Experimentaba una sensación de energía y comprensión que superaba todas mis expectativas anteriores. Juan me brindaba cuidados que no sabía que necesitaba, pero de los que ahora dependía por completo. Con el tiempo, el vínculo que compartíamos se hizo más evidente, llevándome a una encrucijada emocional. Cada día me esforzaba al máximo, entregándome por completo y ocupándome de cualquier eventualidad. Aunque era consciente de los riesgos, no sabía cómo detenerme. La creciente dificultad para manejar la tensión entre Juan y yo era evidente. Sin embargo, el mayor desafío ya no era guardar nuestro secreto, sino detectar los sutiles indicios que comenzaban a manifestarse. Charlotte, sumido en sus propios pensamientos, parecía estar empezando a notar algo. Al mirarlo, se podía percibir cierta desconfianza en sus ojos, un cambio sutil pero importante. Empezó a interrogarme con más frecuencia de lo habitual, manteniendo un tono suave, pero con un dejo de preocupación en su voz. De vez en cuando me topaba con su mirada mientras platicaba con Juan, o lo cachaba echándonos un ojo en momentos donde pensaba que nadie nos veía. Sabía que había algunas sospechas, pero no tenía idea de lo profundo que iban. Esa tarde me agarró en una plática, tratando de esconder sus dudas, pero su forma de hablar tenía un tono diferente, con un titubeo leve que rara vez mostraba. Me dio la impresión de que te has alejado un poco de mí. ¿Verdad, María? Me cuestionó en serio, pero con una dulzura que me hizo sentir culpable sin razón aparente. Traté de mantenerlo en secreto. Le respondí con una sonrisa y una explicación vaga, echándole la culpa al cansancio de la rutina que me agobiaba. A pesar de su falta de determinación, no insistió más. Aunque su actitud me hizo notar que no todo estaba tan tranquilo como parecía. En la sala, Juan y yo charlábamos cuando de repente llegó Charlotte. Nos miró de forma enigmática, algo fácil de descifrar, pero la tensión en el ambiente era palpable. Sentí la mirada acechante, como si algo estuviera a punto de destaparse. Una sensación avasalladora se apoderó de mí. En ese instante supe que estaba perdiendo el control. Cada vez que Charlotte nos miraba, ponía en peligro lo que intentaba proteger. Aunque no quisiera aceptarlo, algo en mí ya no deseaba ocultar lo que sucedía.
Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Las señales sutiles, los gestos de Charlotte y la atmósfera tensa insinuaban un enfrentamiento cercano. En ese momento, desconocía la respuesta que obtendría. No sabía qué sería peor, si Charlotte descubría la verdad o si solo estaba esperando la confirmación. Todo comenzó en una tarde lluviosa. Estaba solo en la cocina preparando la cena cuando escuché la puerta principal abrirse. Era Charlotte, que había regresado temprano del trabajo. No me lo había avisado, lo cual no me sorprendió al principio. Pero lo que me dejó helado fue su mirada, que me hizo sentir incómodo y revolvió mi estómago. No mostraba sorpresa ni enojo, sino más bien una decepción, como si supiera todo de antemano y esperara que yo lo dijera primero. ¿Crees que no me doy cuenta?, Charlotte preguntó con una calma que inquietaba. En lugar de señalar, transmitía un sufrimiento intenso que resonaba más allá de las palabras. Intenté apartar la mirada, pero dio un paso hacia mí y me obligó a encararlo directamente. Nuestro silencio dejaba al descubierto un montón de pensamientos no expresados. Sabía perfectamente que no podía defraudarlo. La mirada de Charlotte parecía transmitir un juicio definitivo. Aunque ya estaba al tanto del tema, prefería que saliera de mis propias palabras. No tiene sentido que María haga berrinches. Vi cómo se miraron fijamente, como él te observaba. Mi vista está al 100. ¿Tienes algo que ver con Juan? ¿Verdad? La pregunta fue directa y sin rodeos, sin rodeos. Se me hizo un nudo en la garganta. La realidad se mostraba ante mis ojos, sin adornos ni retoques. Trataba de encontrar una forma de explicar, de relatar lo sucedido. Sin embargo, las palabras se negaban a salir. A pesar de mi profundo pesar, dentro de mí había una fuerza que me impulsaba. El miedo se apoderaba de mí. El miedo a enfrentar situaciones complicadas. El miedo a perder algo. El miedo al juicio. Juan, que había guardado silencio hasta entonces, percibió la tensión en el ambiente y decidió retirarse a la cocina. Cuando sus ojos se encontraron con los de Charlotte, la atmósfera se volvió aún más tensa. Charlotte optó por no decir nada. Se fue sin pronunciar palabra, solo echando un último vistazo. Sabía que estaba herido, que algo dentro de él se había quebrado, lo que me hacía sentir aún más culpable al no hallar la forma de arreglarlo. Un incómodo silencio se apoderó del lugar. Me quedé solo, rodeado del caos que yo mismo había provocado. Charlotte se alejó, decepcionado. Juan, a pesar de querer acercarse, mantenía una actitud reservada, como si estuviera escudriñándome para entender lo que pasaba por mi mente. Sentía una gran tristeza, sin tener a quien recurrir, sin saber cómo enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Las repercusiones de mis actos se hicieron evidentes y el peso de tener que responder me agobiaba sin tregua. Lo más triste fue darme cuenta de que no solo había decepcionado a mi esposo, sino que también había arruinado algo que parecía prometedor. A pesar de nuestras diferencias, Charlotte me quería mucho y confiaba en mí. Me preguntaba en qué punto me encontraba yo mismo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué faltaba en mi matrimonio que me impulsó a buscar consuelo en Juan? Sin embargo, en ese momento, una voz interior le decía que ya no podía dar marcha atrás, que su decisión estaba tomada, que no podía ignorar la intensidad de sus sentimientos hacia él. La relación con Juan comenzó a revelarle la certeza de lo que sentía en el fondo. En ocasiones, anhelaba eso por encima de todo, pero luego venía la sensación de vacío y arrepentimiento, preguntándome si aún había posibilidad de éxito. Ante la posibilidad de un deterioro total, ¿cómo reaccionarías? Si tuvieras que elegir entre lo que sentías por Charlotte y lo que empezabas a experimentar con Juan, ¿qué opción tomarías? Sentí como si mi corazón estuviera hecho pedazos, dividido entre los sentimientos por Charlotte que se resistían a desaparecer, y los nuevos que surgían por Juan, creando un caos emocional difícil de resolver. Enfrenté una dolorosa reflexión al cometer un error que afectó a Charlotte y a mí, sabiendo que las consecuencias serían duraderas. Aún recuerdo el momento en que todo se desmoronó, viendo a Charlotte partir con desilusión en los ojos, dejando un vacío insostenible. Aunque Juan intentaba consolarme, algo en mí ya no respondía igual. Al final del día, entendí que esa no era mi verdadera meta y reflexioné sobre las decisiones impulsivas que tomé, sin considerar las consecuencias irreversibles. Mi conexión con Charlotte se desvaneció, mientras Juan no pudo llenar ese vacío. Buscaba más que compañía, anhelaba redención y regresar a lo que era antes, pero las circunstancias no lo permitían. Me sentía confundida,
sin saber cómo reparar el daño causado. Juan quería estar conmigo, pero sus propios deseos ya no estaban claros. Las heridas dejaron señales intensas imposibles de ignorar. A veces, la búsqueda de gratificación inmediata puede cegarnos ante lo que realmente importa. Aunque el deseo influya, actuar impulsivamente puede ser desastroso. Lo que se rompió ya no podía repararse y las señales serían un recordatorio constante de lo perdido. Al reflexionar sobre el pasado, valoro la importancia de apreciar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Lamento mis acciones pasadas, pero he aprendido valiosas lecciones que me han preparado para no repetir errores. Ahora debo afrontar las consecuencias, integrar lo aprendido y aceptar que el pasado dejará sus huellas en mí para siempre.